Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Y vamos a continuación a hablar de cine aquí en Más de Uno Madrid Norte, y además lo hacemos con nuestro compañero Luis Alberto Jiménez, director del blog Cine para Disfrutar, que hoy nos trae una entrevista muy especial, además de una película que se estrena el próximo viernes 3 de octubre. Se titula La sospecha de Sofía y es de uno de los grandes directores de cine de nuestro país. Vamos primero a saludar a Luis Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, François, buenos días. Bueno, pues si te parece, presenta tú a nuestro invitado de hoy. Pues sí, hoy tenemos, como tú has dicho, a uno de los grandes directores, para mí es uno de los grandes del cine español y es, como no, Imanol Uribe, que como tú has dicho, el próximo viernes, 3 de octubre, estrena en los cines La sospecha de Sofía, una película que recomendamos, antes de empezar a hablar con él, a todos los oyentes de Onda Cero Madrid Norte. Desde luego, además es que la tenemos a punto de estrenar este próximo viernes 3 de octubre. Bueno, lo primero, Imanol Uribe, muchas gracias por prestarse a poder hablar unos minutos con usted y conocer esta película nueva. Gracias por esta presentación tan buena. No, es la verdad. Un placer. François, no me hables de usted, que me haces muy mayor. De acuerdo, lo intentaremos. Bueno, lo primero, Imanol, exactamente La sospecha de Sofía, ¿cuál es el argumento de esta película? Bueno, está basado en el libro de Paloma Sánchez Garnica, que tuvo mucho éxito. Paloma Sánchez Garnica, que es el premio Nadal del año pasado. No esta novela, sino una posterior que ha escrito, ¿no? Entonces, es una historia, bueno, se podían hacer bastantes películas con ese libro, ¿no? Porque es muy amplio, tiene muchas tramas, pero yo me he inclinado por una trama de espionaje que hay en el libro que me parecía muy atractiva. Quería hacer desde siempre mi película de espías, porque soy un fan del género, y soy un fan he leído todo lo que ha caído en mis manos sobre, ¿no?, Le Carré, etcétera, de espionaje y películas también, ¿no? Entonces es la oportunidad de hacer mi película de espionaje. Desvélanos, sin desvelar mucho, un poquito de qué trata esta historia. Bueno, vamos a ver. Sí, no, voy a desvelar una cosa que se sabe prácticamente al principio de la película, además como lo han encontrado en el tráiler. Sí. Es una historia de dos hermanos gemelos. La acción transcurre entre mayo del 68 y la caída del muro de Berlín, más o menos. Esas 2 décadas muy potentes, no, casi 3 décadas muy potentes, ¿no? Es la época de la Guerra Fría. Entonces es la historia de dos hermanos gemelos que por una serie de circunstancias, uno vive en Madrid de pequeño, en casa de una familia burguesa muy bien situada, y el otro gemelo vive en la República Democrática Alemana, en la época de Honecker, y bueno, a uno de ellos le encargan la misión de sustituir al otro. Perfecto. Ese Y es a partir de ahí, el hilo conductor. Luego hay una historia de amor muy potente, que esa no la puedo desvelar. eso no. Háblanos de los protagonistas. ¿Quién son? ¿Cómo los elegiste? Bueno, a mí esta es, curiosamente, esta es una película de encargo en el buen sentido de la palabra. Porque, me llamó Constantino Frade el día de mi cumpleaños del año pasado para decirme: te voy a mandar un guión, no la novela, sino ya un guión hecho de Gemma Aventura, a ver si te apetece esta historia. Y como os digo, el tema del espionaje pues me captó enseguida. Yo con Gemma inclinamos bastante más ya la historia para el lado de la Guerra Fría y el espionaje, y por ahí nos encaminamos, ¿no? ¿Y los protagonistas? ¿Cómo los elegiste? Perdona, que me No. había olvidado de los protagonistas. El protagonista venía ya incluido en esa oferta, que era Alex González, bueno, con la libertad de aceptarlo o rechazarlo, ¿no? Que tú ya habías trabajado con él. Sí, yo había producido la película de Alex, la primera película de Alex, que era Segundo Asalto. Le conocía desde entonces y, bueno, sabía de sus capacidades, ¿no? ¿Y Aura Garrido?
Aura Garrido, yo creo que caía por su propio peso. Enseguida pensé en ella y me parecía una propuesta muy atractiva. Además, hicimos una pequeña prueba para ver qué tal encajaban como pareja y bueno, eso fue definitiva. Tengo que decir que la película tiene una perfecta recreación de esos años, de esa época. ¿Cómo lo habéis conseguido? Porque de verdad que aparecen hasta los 600, como digo yo, que es típico de esa época. ¿Cómo lo habéis podido recrear tan estupendamente? Pues contando con un equipo fantástico, ¿no? De decoración, sobre todo, bueno, decoración, vestuario, maquillaje, pero y fotografía también. Pero el tema de decoración es muy importante. Es un decorador además colombiano, con el Mm, cual había trabajado yo en mi película anterior, Diego López. Llegan de Un noche. trabajo muy, muy bueno. Había dos dificultades en la película bastante grandes. Una era ese tema, el tema de la ambientación, y la verdad es que hemos rodado, la acción transcurre en Madrid, París, Alemania Oriental, Alemania Occidental, y no hemos salido de España. Ah, Mm. Entonces, claro, aparte que creo que con buen criterio, porque ir ahora a Alemania a hacer una reconstrucción de época de 30 años antes tiene también su complejidad, lo mismo que si sí. lo hacemos aquí, ¿no? Bueno, Mm, aquí más facilidades porque controlamos más pues las mm, localizaciones y demás. sí, sí. O sea, se ha construido esto sin salir y con las nuevas tecnologías que hay ahora también, claro, sin Eh, salir de 200 kilómetros a la redonda de Madrid, ¿no? Hay ah, para, por ejemplo, pues el, desde el muro de Berlín está construido en la base aérea de Cuatro Vientos. ah, Ahí Ujú. pues está construido. está perfectamente recreado. Era una pregunta que te iba a hacer. Digo, ¿cómo podéis haber ido a tantos lugares? Y mira, perfectamente No, nos lo no, has y desvelado. Y otro detalle que también me llamó mucho la atención son las escenas en que aparecen los dos hermanos, esas. que interpreta Alex González. Desde luego las escenas irradian una gran tensión, una gran... son muy fuertes, ¿no? ¿Cómo se consigue esa intensidad rodando, me imagino, por separado cada hermano? ¿Cómo Claro, lo consigues? esa es la dificultad, la otra dificultad Sí. que había en la Ah, película, ¿no? mira, qué casualidad. Sí, ¿no? Te iba a hablar de ello ahora, que es que, claro, Alex tiene que hacer no dos, sino tres papeles, porque hace de Daniel, Mm. hace su gemelo Klaus, y hace de Klaus haciendo de Daniel, o sea que es Sí, otra versión, claro, otra. Entonces, era un trabajo complicado de encaje de bolillos. Alex se lo preparó magistralmente, hablamos mucho sobre el tema y él vino, bueno, pletórico y muy, muy preparado. Y luego, la técnica no es excesivamente complicada, pero bueno, tiene, para el actor sí tiene sí. su complejidad, ¿no? Porque primero tiene que rodar con media pantalla inutilizada, tiene que rodar un personaje y luego colocarse en el otro y luego confrontar, tener que seguir el mismo ritmo de Sí. tempo, de preguntas, respuestas y mantener un poco el tono, ¿no? Es complicado sobre todo para el actor, ¿no? Pues está perfectamente hecho, ¿eh? Está perfectamente, Claro, está claro. perfectamente. Ujú. Nos has desvelado al principio que el género espionaje es uno de tus preferidos y que Sí. por fin has podido rodar una película de este género. ¿Hay algún género más que te falte por rodar? Porque tienes un montón de géneros que ya has tocado, claro. Sí, me falta uno que me apetecería muchísimo, pero eso lo veo más complicado, que es un western. Me Ah, gustaría hacer un western, no tengo todavía ninguna idea concreta, pero meterme en el género el western, yo también era muy apasionado de los westerns, de las películas de John Ford, bueno, entonces sí me apetecería, pero eso lo veo más complicado. sí, muy bien. Pues yo siempre pregunto a todos nuestros invitados por alguna anécdota del rodaje. Seguro que en este rodaje habéis tenido más de una. ¿Podías compartir alguna con nosotros? A ver, han pasado muchas ahora. ¿Alguna? A ver, seleccionar alguna. Uf, ahora mismo, joder, Bueno, la pues, verdad es que no caigo, pero ha habido muchas, ¿no? Sobre todo con esa cosa de rodar, por ejemplo, los hospitales de Alemania Oriental y sí. Alemania Occidental están hechos en Toledo, ¿no? Y siempre ha habido ahí de repente situaciones curiosas
Pero no recuerdo ahora mismo así una en concreto, lo siento. No, no pasa nada. No sé si François quieres preguntar algo antes de finalizar. Sí, decía que has dirigido algunas de las grandes películas del cine español, por ejemplo, Días Sí, Contados, ¿no? Que era una película, un thriller adaptado un poco a la realidad española, pero que era un thriller en el fondo, ¿no? Con Sí. personajes lumpen, con una situación en la que no sabe muy bien qué va a pasar con estos personajes y tal. Pero también hemos visto a otros géneros cinematográficos dirigidos, como por ejemplo El viaje de Carol o La carta esférica. Yo no sé si esto es un La acicate un carta poco por... esférica era, la carta esférica era mi película de piratas, Ujú. sí, Yo no sé que era si... otro género que también me gustaba mucho. Ujú. Yo no sé si esto es un acicate, ¿no? Es decir, el poder probar dentro del mundo del cine pues diferentes géneros, que en cierto modo también es un reto. Y también me gustaría preguntarle sobre todo por ese tema de que, claro, los thrillers, la película de espionaje tiene unos ciertos códigos, ¿no? Sí. Entonces, si se han incluido nuevas ideas, ¿no? Dentro de ese género y sobre todo cómo se consigue mantener la tensión durante todo el tiempo hasta que ya llega el final. Pues por un lado, yo he intentado reproducir un poco el cine de la época, ¿no? De la época de la Guerra Fría, darle ese tono de película pues, de John le Carré o de El espía que surgió del frío, por ejemplo, que es uno sí. de mis referentes, ¿no? He intentado darle ese tono a la narración, ¿no? De la película. Y en cuanto, perdona, ¿cuál era la otra pregunta? Y cómo mantener toda esa situación Ah, hasta el final de tensión, de uno no sabe muy bien qué va a ocurrir, etcétera, etcétera. pues porque, bueno, he tenido la suerte, bueno, y he trabajado ya con él en más películas, de tener como montador a Buster Franco. Entonces, yo ya últimamente ruedo las películas, se las paso al montador y no quiero ver nada hasta que esté un primer montaje. ¿Mm? Eso, fíjate que yo cuando empezaba, no, bueno, no dejaba que nadie tocara un fotograma en aquella época sin yo estar presente. Pero ahora, pues ya tengo, bueno, la confianza en el equipo con el que trabajo Ujú. habitualmente y eso es una ventaja porque cuando ves un primer montaje ya hecho, tienes una distancia que no hubiera tenido si estás todo el día metido en la faena, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, en ese sentido, he tenido la suerte, además, que la película que salió del rodaje ha cambiado muchísimo a la que ha salido después del montaje, ¿no? Porque lo permitía, ¿no? Es una historia que tiene algunos flashbacks, se puede ir adelante y atrás, se pueden cambiar de orden muchas secuencias, se pueden... Y entonces, la verdad es que usted hizo un montaje que, bueno, la película era otra. Ujú. Ujú. Para bien, ¿no? Para Claro, bien. claro. Ya ha quedado perfecta, ¿eh? La película, desde luego, te engancha desde el primer momento y la tensión la intriga, pues llega hasta el último fotograma. Ujú. Nada, muchísimas gracias. Nada. Bueno, pues contamos las horas para el estreno de esta película de Imanol Uribe, La sospecha de Sofía. Se estrena en cines este próximo 3 de octubre y hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con este importante director que nos hizo disfrutar del séptimo arte con Días Contados, con Boana, con Plenilunio, El viaje de Carol, La carta esférica o Llegaron de noche. Son algunas de las propuestas que nos ha hecho en el pasado y ahora llega una nueva en forma de esta película de espionaje que podemos ver a partir de este viernes. Imanol Uribe, muchas gracias por acompañarnos y suerte para próximos proyectos. Muchas gracias. A ver si es un western. Ojalá, ojalá. Y esperamos Ojalá. tenerte aquí para hablar de él, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Y Venga, hasta al, luego. y a Adiós. Luis Alberto Jiménez, pues también muchas gracias por darnos a este invitado de excepción para poder hablar de séptimo arte, que es nuestra pasión. Gracias. Hasta la próxima Nada, semana. hasta el próximo día. Adiós.